El Señor esté siempre con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Querido señor obispo y amigo Luis, queridos presbíteros del Cabildo de la Catedral, otros presbíteros, hermanos y hermanas todos. Don Pedro nos ha dejado a una edad muy alta. Además, coincidió que murió en la misma casa en que había nacido. También su funeral tuvo lugar en la iglesia parroquial donde había sido bautizado y también donde había celebrado, en aquel momento se daba una importancia singular, la primera vez la Eucaristía en su parroquia. También podemos ver signos de la conducción diaria de Dios en nuestra vida. Yo me alegro mucho de que don Luis pudiera presidir la celebración del funeral y también otras personas de nuestra ciudad pudieron acompañarlo hasta Andoain. Ya entonces les prometimos a la familia y prometimos nosotros que en la primera oportunidad tendríamos en nuestra catedral
también una celebración de la Eucaristía, recordándolo especialmente ante Dios, a nuestro querido don Pedro. El canto de entrada es un canto que marca con mucha precisión el sentido de la celebración en la que estamos participando. San Pablo, de él están tomadas esas palabras, nos dice: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Si morimos con Él, viviremos eternamente con Él. Este canto es una oración que todos nosotros, en esta celebración particular, hemos elevado al Señor, también como una exhortación dirigida a nosotros. Acuérdate, acordémonos todos, de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Él da el sentido también a esta celebración. Don Pedro estuvo muchos años entre nosotros, desde el año 60, desde 1960. Fue maestro de capilla de esta catedral, con Monseñor Goldaraz, y antes también con Goldaraz había sido maestro de capilla en la catedral de Orihuela. Lo fue siguiendo. Entre nosotros gastó su vida, además con una dedicación a la misión que se le había confiado en la Iglesia, para que él estaba extraordinariamente preparado. Una misión cumplida con total dedicación, un día y otro día. Yo a ningún vallisoletano he visto que desafiara el frío de Valladolid como a don Pedro. Con una bufanda, no enfundada, sino colgando como una estola, con un jersey, en medio del frío, que es un frío casi como el de Ávila, pero también es un frío bien intenso. Don Pedro lo desafió. Era también una señal para nosotros de gran cercanía. Él colaboró de tantas formas, no solo aquí en el Cabildo de la Catedral, pero de tantas formas colaboró, prestándonos preciosos servicios. Él fue el capellán de las religiosas discípulas de Jesús, y él también prestó un servicio precioso a las dominicas en Olmedo y a otros conventos que forman parte de esta asociación, e igualmente también en Lerma y en Aguilera a las religiosas de Jesu Comunio. Él estaba siempre dispuesto para cumplir su misión. También la Iglesia en Valladolid y también la ciudad ha sabido responder. Él era miembro de número, como todos sabemos, de la Real Academia de Bellas Artes de la Inmaculada Concepción. Y en otros muchos servicios de la ciudad estuvo también presente. Un signo relevante de este aprecio de la ciudad fue también el concierto precioso que hace poco tiempo, hace algún año, la ciudad le dedicó. Yo me alegro mucho de haber conocido a don Pedro. Cuando él era presbítero, cuando recibió la ordenación, entonces la diócesis de San Sebastián, a la que pertenecía cuando murió, y la diócesis de Vitoria y de Bilbao formaban solo una diócesis, la diócesis de Vitoria. Él recibió una buena formación filosófica y teológica, en comillas, y después, con una dedicación cotidiana, intensa, llegó hasta donde llegó. Nunca don Pedro dijo aquí basta. Siempre estuvo al filo de la perfección de su dedicación en la Iglesia, también de la composición musical que él iba haciendo. Yo en esto no entro, hay técnicos que lo pueden valorar, pero ciertamente nos ha dejado el ejemplo, don Pedro, de una dedicación integérrima a su misión, trabajando hasta el final y siempre con proyectos. La celebración de esta mañana
tiene evidentemente también el sentido de acoger esta ejemplaridad de don Pedro, pero también de agradecimiento como diócesis por el servicio que nos ha prestado. Un servicio entero, sin fisuras, sin echarse nunca para atrás. Y evidentemente la celebración de esta mañana tiene también el sentido y sobre todo de una oración a Dios nuestro Padre, para que acoja a su Hijo, a don Pedro, en su regazo. Que el Señor le diga también: siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así confiamos. Precisamente con este sentido de gratitud, de acogida por nuestra parte de una vida entregada ejemplarmente. Y también orando, poniendo en manos del Padre el alma de nuestro hermano, es como estamos celebrando esta fiesta de la fe. La muerte de los justos es un triunfo. Por ello no tiene esta celebración signos de tristeza. Puede tener evidentemente una especie como de sentido de la ausencia que nos queda, pero no de tristeza, más bien de bendición al Señor, porque ha cumplido durante tantos años de una manera íntegra la misión confiada. Pero permitidme que diga dos palabras en relación con el Evangelio que terminamos de escuchar. Jesús en Nazaret, podemos decir, presenta su programa. Un programa que consiste en evangelizar. Yo os pediría solo que recapacitarais un momento pensando lo siguiente. ¿Por qué los libros fundamentales cristianos, como son los evangelios, por qué se llaman evangelios? ¿Por qué la predicación de nuestro Señor, sus obras, su misma persona, también se dice evangelio? ¿Por qué? No es clase de filosofía, ni es doctrina, ni es ética la que Jesús impartía. Jesús es ministro del Evangelio de Dios. Con ese trozo del profeta Isaías que Jesús hace suyo en la sinagoga de Nazaret, aparece claramente. Jesús ha venido para poner esperanza en los pobres, para poder pronunciar una palabra de libertad a las víctimas y a los oprimidos, para acercarse a toda persona doliente. Jesús es el perdón de nuestros pecados. Es el Evangelio para nosotros. En Jesús encontramos motivos siempre de esperanza. La esperanza siempre es posible, queridos hermanos. También cuando a veces la situación personal, familiar, eclesial, social, sea de inquietud y de preocupación. Siempre es posible la esperanza. ¿Y qué nos dice a nosotros este texto que hemos escuchado? Nosotros que somos cristianos, que somos portadores de evangelio, no portadores de malas noticias para el mundo. Somos portadores de esperanza para que en las situaciones de mayor postración podamos vivir nosotros y transmitir a todos una palabra evangélica. No somos profetas de desventuras, somos evangelizadores. A mí siempre me inquieta cuando de un cristiano se escuchan sobre todo lamentaciones. Y a veces eso aparecemos. Todo va muy mal, esto no tiene remedio, ¿a dónde vamos a parar? ¿Y dónde aparece la luz del Evangelio en medio de esa narración? Cuanto más postrada sea nuestra vida, más luminoso es el Evangelio y el poder del Señor. Somos mensajeros de paz. Somos agentes de reconciliación. Somos palabras de cercanía y de esperanza.
no de lamentaciones. Seguramente todos necesitamos que nuestra vida se vuelva, para que sea como reconvertida, a nuestro Señor, que es el Evangelio en persona. Es verdad, el Evangelio llega a la persona cuando nos abrimos a Él. Por eso, si nos cerráramos a Él, el Evangelio no solo sería anuncio, ciertamente por parte de Dios siempre, también sería para nosotros denuncia. El Evangelio llama a nuestra puerta para que abramos el corazón. Pero ciertamente, en la persona que se abre al Señor, que es el Evangelio en persona, hay otro rostro, otra forma de afrontar la vida, otro sentido en el trabajo y también otro sentido en la muerte. Y hoy particularmente estamos recordando aquí en la catedral, ante la muerte tan cercana de nuestro querido don Pedro. También la muerte es distinta, tiene otro rostro. Nadie va a negar que sea dura, pero en la dureza nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio en persona, nos va tomando de su mano para que atravesemos esa puerta. El morir, decía José Luis Martín Descalzo, solo es morir, solo es atravesar una puerta. No morimos para siempre, atravesamos una puerta. Queridos hermanos, pidamos por nuestro querido don Pedro, que el Señor lo acoja en su misericordia. También pidamos por los difuntos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seglares de nuestra diócesis que a lo largo del mes de agosto han entregado su vida al Señor. Que Santa María la Virgen les muestre a Jesús el fruto bendito de su vientre. Así sea.